Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a continuar con la exposición de este capítulo. Y quiero que hagamos lectura, hermanos, de los versículos 28 al 37. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 28 al 37. Dice la palabra del Señor. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Oh, amado Dios, te damos las gracias, Padre, por esta oportunidad nueva de podernos acercar a tu palabra, para poderla escudriñar, poderla estudiar, Señor, verso a verso. Te rogamos, Padre, la guía de tu Santo Espíritu, que sea Él, amado Dios, como el bendito autor de esta Escritura, que nos lleve a un mayor entendimiento de lo que está aquí escrito, que tengamos claridad, amado Señor, y que podamos descubrir, Padre de la Gloria, esas enseñanzas tan necesarias, lo que debemos aplicar, lo que debemos vivir en nuestra vida. Dependemos de ti, amado Padre, y necesitamos, Padre, que nos hables hoy con urgencia, porque estamos en gran necesidad. Gracias te damos, Padre bendito, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Mi propósito en esta mañana era haberme acercado al versículo 44 y haber tratado dos aspectos que nos presenta la Escritura acerca del Señor Jesucristo. ¿Cuáles aspectos? El aspecto de la compasión y del poder de Dios, del poder de Cristo. Pero el tiempo no nos da, así es que nos vamos a quedar con esta primera parte hasta el verso 37. Vamos a estar tratando acerca de la compasión de Cristo. Y a manera de introducción quiero hacer un breve resumen de lo que llevamos. Y si usted se ha dado cuenta, amados hermanos, este capítulo 11, a medida que nosotros hemos estado avanzando a través de él, nosotros hemos encontrado ciertas progresiones, ¿cierto? Algo que va progresando, algo que no pasa por desapercibido, sino que pareciera que nace como una semilla y empieza a crecer, a crecer y a crecer. Por un lado, nosotros tenemos el drama de una familia, ¿cierto? Tenemos como Lázaro, el hermano varón de entre tres hermanos, este hombre muere. Y esto viene a ser una gran tragedia para esta familia, porque ven a uno de sus miembros muy enfermo. Y aunque claro, nosotros encontramos en la misma Escritura ese buen deseo que tenía Marta y que tenía María. Ellas querían que su hermano se recuperara.
Pero por el contrario, en esa progresión, en lugar de verlo recuperarse, ¿qué ocurre? Ven morir a su hermano. Ahora bien, pero antes de que suceda la muerte de Lázaro, ellas guardan la esperanza en Jesús, ¿verdad? Con tal que ellas envían a un mensajero para contarles, para enterar al Señor de su desdicha. Es decir, estas hermanas guardaban la esperanza de que Lázaro pudiera ser sanado por nuestro Señor Jesucristo. Pero ellas comienzan a experimentar cierto debilitamiento. El Señor no viene y su hermano muere. Si había algún rastro de esperanza, esta que ocurrió se esfumó, se desapareció cuando tuvieron que sepultar a Lázaro. Pero si lo vemos desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo, también hay otra progresión. Y se trata de aquella que muchas veces quizás nosotros desconocemos. Y tiene que ver con los tratos misteriosos de Dios para con los hombres. Piense de esta manera. Mientras que Marta y María, su deseo era que Lázaro no muriera, en el plan de nuestro Señor Jesucristo sí lo estaba. ¿Sí se dan cuenta? Algo discordante, algo completamente distinto. En el plan del Señor, en el plan de Dios, estaba que Lázaro sí muriera. Era necesario que este hombre muriera para la gloria de Dios. Y con ello, esto se hiciera visible para todos los que fueran a ver ese milagro, a ser testigos de cómo Lázaro sería resucitado. Así es que verían la gloria de Dios en el Hijo, en el Señor Jesucristo. Pero asimismo, estos hombres serían beneficiados porque en ese momento iban a poder crecer en su fe en la persona de Jesucristo. Y si lo pensamos bien, amados hermanos, el Señor nunca ocultó su plan. Él siempre fue muy claro en decirlo. ¿Recuerdan la respuesta que el Señor le dio al mensajero? Él le dijo, esta enfermedad no es para muerte. ¿Qué está diciendo? El Señor desde un principio está diciendo, sí o sí, Lázaro vivirá. Esto nos deja con esas perspectivas como de lo que el hombre piensa y de lo que Dios hace, ¿cierto? Son dos cosas que muchas veces son dispares. Yo creo una cosa, pero Dios actúa de otra manera, completamente ajeno a mi deseo. Piénsalo así, donde Lázaro pasa de estar enfermo a una tumba, donde Marta y María pasan de tener esperanza de que Lázaro sea sanado, pasan a esa impotencia de verlo morir. Ahora vemos cómo el Señor va a revertir esa disminución en la fe y va a resultar en que esos corazones van a crecer en la confianza en el Hijo de Dios. El milagro de la resurrección de Lázaro va a tener un impacto muy profundo en los que tuvieron la oportunidad de ser testigos. Y de ello vamos a aprender nosotros. Vamos a aprender que también nosotros podemos ser testigos de Jesucristo. Podemos ser testigos de la obra del Señor. Vamos a poder experimentar esos dos elementos que esta porción nos va a presentar. Vamos a ser testigos de la compasión del Señor Jesucristo y vamos a ser testigos del poder que tiene Jesucristo. Piense. Después de tanta tragedia, enmarcada con la muerte, con la desilusión, con el desánimo, la obra de Cristo en la resurrección de Lázaro lo cambiaría todo.
Así es que el panorama más oscuro que pueda estar experimentando una persona será solamente ese andamiaje para que el Señor llegue a exhibir su gloria. Su gloria. Y para los que creen se convierta en una bendición. Así es que aprendamos a ver, amados hermanos, nuestras aflicciones de otra manera. Dios está trabajando en nuestra vida. Dios está haciendo una obra que seguramente en ese momento para nosotros es desconocida. Pero lo que es verdad es que Dios está actuando para bien. Así es que, hermanos, miremos cómo termina esta gran tragedia en una expresión de compasión y poder de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero tocar inicialmente los primeros versos, en donde nosotros vamos a darnos cuenta que el Señor lo que expresa es su compasión, es la compasión de Cristo. Pero uno se pregunta, ¿cómo es que podemos encontrar la compasión de Cristo en estos versos que hemos leído el día de hoy? Incluso, si usted se da cuenta, las únicas palabras que el Señor esgrime desde el verso 28 al 37 son las que encontramos en el versículo 34. Y es más, es una pregunta. ¿Dónde le pusisteis? ¿Qué de consolador puede tener esa pregunta? Pues, amados hermanos, es que no solamente la pregunta tiene consolación, sino que también el actuar de Jesucristo trae consolación. ¿Cómo el Señor se compadece? O más bien, devolvámonos a la pregunta. ¿Qué es la compasión? ¿Qué es eso de tener compasión? Hermanos, la compasión sencillamente es expresar misericordia por medio de palabras o por medio de hechos. Eso es compasión. Expresar misericordia por medio de palabras o por medio de hechos. En otras palabras, la compasión, amados hermanos, es la demostración del amor hacia otra persona que está sufriendo. Eso es compasión. Y eso es lo que nos va a mostrar este texto en esta mañana. Que Cristo tuvo compasión. Que Cristo es un Dios compasivo. Tanto Marta como María, recuérdenlo muy bien, ellas estaban muy entristecidas por la muerte de su hermano. La aflicción agobiaba su corazón. Ellas necesitaban ser consoladas por Cristo. Y efectivamente así sucedió. Recuerde usted, primero fue Marta, quien al saber que el Señor estaba cerca, fue a buscarle. Y en medio de su lamento, ¿recuerdan cuál fue el lamento de Marta? Ella dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Son palabras de angustia, son palabras sentidas, son palabras de dolor. Y en ese lamento, en ese dolor, ella fue consolada. ¿Cómo fue consolada en ese momento? Bueno, fue consolada con las palabras que el Señor le dijo al decirle que Lázaro resucitaría. ¿Lo recuerdan? A Marta le correspondió esa buena parte, que el Señor sí le dijera, tu hermano resucitará. Y esto es consuelo para ella. Pero para que ese consuelo fuera realidad en la vida de ella, Marta debía creer que Jesucristo era la resurrección y la vida. Lo debía creer. Ahora bien, ahora sí, teniendo esto como contexto, vamos a encontrar a la otra hermana. Ya vimos cómo el Señor tuvo compasión con Marta, pero aún faltaba María por ser consolada. Y ese va a ser nuestro primer punto del sermón, el llamado a María. Versículos 28 al 31. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado.
Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Aquí que encontramos, amados hermanos, aquí encontramos cómo el Señor manda llamar a María. Aquí nos encontramos que es Marta la encargada de llevar semejante mensaje. Marta vuelve a casa. El Señor queda en el mismo lugar donde se encontró con esta mujer, con Marta. Así es que cuando Marta llega nuevamente a su casa, se encuentra con su hermana María, la llama secretamente, con el mensaje, óigame bien, con el mensaje más hermoso que un corazón roto pudiera experimentar. ¿Cuál? El maestro está aquí y te llama. ¿Quién quisiera experimentar o escuchar ese mensaje personal a su vida? El maestro está aquí y te llama. Hermanos, el Señor está buscando a esas almas desconsoladas para atraerlas a sí mismo. Él está llamando. Cuando se abre la Biblia, cuando se predica el Evangelio, Cristo llama a las almas que están sedientas, que están necesitadas, que están esclavas del pecado. Cristo llama. Ahora bien, atienda a las palabras que dice Marta. El maestro. Ella está diciendo que quien llama es el maestro. Es decir, se trata de aquel que tiene un grado muy superior a de cualquier hombre. No te está llamando un pastor cualquiera, no te está llamando un líder, no te está llamando nadie terrenal, te está llamando a alguien superior. El maestro. Hermanos, el título de maestro refleja que Jesucristo tiene el conocimiento que nosotros no tenemos. Él es el maestro. Nosotros somos alumnos. ¿Sí sabe qué significa la palabra alumno? Sin luz. Necesitamos la luz del maestro. Necesitamos que Él nos enseñe. Necesitamos al que tiene todo el conocimiento, de lo cual nosotros no tenemos nada. Y cuando nuestras fuerzas fallan por causa de las dolencias que experimentamos en nuestra vida, y cuando no sabemos qué hacer, o cuando menos explicar por qué sufrimos, ni siquiera sabemos explicarlo, hermanos, qué bueno sería que atendamos a ese llamado que hace la Biblia. ¿Cuál? Que vengamos a Cristo. Porque Él llama. Él llama en ese momento de dolor. Muy bien, qué hermoso, ¿no? El Señor llama. Y aquí vemos su primer aspecto de la compasión de Cristo. ¿Usted cree que Dios tiene necesidad de la criatura? No, Dios no necesita de la criatura. Pero aún así, Él llama a la criatura para que venga a Él. Muy bien, pero hay una cuestión aquí que me parece interesante. ¿Por qué Marta lo hizo en secreto? ¿Por qué en silencio? ¿Por qué en secreto? Conforme al versículo 28. Hermanos, yo creo que el propósito es que el Señor quería una reunión privada tal cual como la tuvo con Marta. ¿Sí? Con Marta tuvo un tiempo especial. Solo él y ella. Seguramente sus discípulos estaban allí, pero no iban a interrumpir lo que el Señor tenía por decirle. Así es que el Señor también quería que María tuviera una reunión privada con Él. Piense esto, que todos se enteraran que Jesús estaba cerca, pudiera llegar a causar alguna agitación innecesaria. Y en esto hay sabiduría, amados hermanos, y es que siempre nosotros debemos tratar temas sensibles en privado. En privado. ¿No es así? Piénselo. ¿No es así cuando Dios llama al corazón para que nos encontremos con Él y recibamos misericordia? Amado hermano,
Dios es un Dios que actúa y llama en el silencio, con la ternura de su palabra. No está en el ruido, no está en el desorden, está en el silencio y habla al corazón con ternura y allí llama al Señor. Esta pregunta precisamente me recuerda cuando Elías, si sabe quién fue Elías, ¿no? El poderoso Elías. Cuando Elías estuvo escondido en la peña, sumido en gran depresión por causa de la rebeldía del pueblo de Israel y de la muerte que caía sobre los profetas del Señor, allá estaba apeñuscado, arrinconado, con miedo. Y el Señor fue quien lo llevó a ese monte, al monte Horeb, que dice la Escritura, el monte de Dios. Elías se ocultó en esa cueva. Y en esa soledad, óigame bien, el Señor le ordena, le llama, le ordena que salga de ahí. Y Elías pudo experimentar la presencia del Señor. Pero el Señor, óigame bien, no estaba en la tempestad. El Señor no estaba en el terremoto. El Señor no estaba en el fuego. El Señor solo se manifestó en un silbo apacible y delicado. Allí, en lo privado del corazón. Mientras que el espíritu del hombre puede estar tan agitado por las tribulaciones, María lo estaba, atribulada. Elías lo estaba, atribulado. El Señor, que ve nuestras dificultades, se presenta como aquel silbo apacible. Un silbo apacible que es capaz de desmenuzar nuestras emociones más alteradas. Y es así, amados hermanos, como vemos a María que llega delante del Señor Jesucristo. ¿Y qué ocurre? María se derrumba a los pies del Señor. ¿Qué otra cosa pudiera ocurrir? Ella estaba abatida, estaba triste. Y cuando escucha oír de su hermana Marta que el Señor, que el Maestro está aquí y te llama, ¿ella qué hace? Se levanta, deprisa, corre. Y esto nos dice también algo, hermanos, porque es que no hay otra manera de responder al llamado del Señor Jesucristo si no es con urgencia, ¿sí? Si el Señor llama, es urgente que atendamos a ese llamado. Tenga cuidado cuando la oportunidad, o más bien el Señor, cierre su boca y no le llame más. Atendamos entonces con urgencia a responder el llamado del Señor. Y lo que hizo Marta fue eso, efectivamente, se levantó deprisa, dejó atrás sus dolores para salir a correr donde el Señor se encontraba. Mientras el Señor estaba en esta tierra, en su primera venida, María, Marta y cualquiera que estuviera en necesidad, ¿qué podía hacer? Podía salir a correr donde el Señor se encontrara en esta tierra. ¿Y nosotros qué? Hermanos, nosotros que sabemos que el Señor está a la diestra del Padre, podemos atender a su llamado a la distancia de una oración. Qué lejos, ¿no? Allá es donde debemos correr, al lugar privado, al lugar que está en silencio, a ese lugar donde podemos tener intimidad con el Señor y el Señor nos escuchará nuestras oraciones. Así es, hermanos, sea cual sea el lugar donde nos hallemos, podemos acercarnos al Señor invocando su nombre. Pero tal fue la urgencia de María, que no pasó desapercibida, si usted se da cuenta. Todo se procuró en silencio. María, el Maestro está acá y te llama en secreto. Pero tal fue la emoción en el corazón de María que su carrera no pasó desapercibida. Los judíos que la estaban acompañando se dieron cuenta y no dudaron en salir detrás de ella. Y esto ya nos prevé
que la reunión que se esperaba que fuera privada no iba a ser así. Lo que quiero resaltar, amados hermanos, de esta primera manifestación de consuelo de parte de nuestro Señor es su llamado. Es su llamado. Cuando el evangelio es predicado, hermanos, es la consolación de Dios para el hombre caído, para el hombre pecador, para el hombre que lleva sobre sus hombros toda la angustia de su pecado, toda la carga del dolor que produce el pecado. Y el Señor llama. Y aunque el mensaje de Marta, bueno, que le portaba a ella, era un mensaje sumamente sencillo, el maestro está aquí y te llama. Hermano, yo creo que ese corto mensaje tiene todo lo suficiente como para recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: venid a mí los que están cargados y trabajados, y yo los haré ¿qué? Descansar, ¿cierto? Ese es el llamado que hace el Señor Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Él promete: y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para vuestras almas. Así es que cuando el Señor llama, te está llamando a que descanses. A que descanses. Cuando el Señor llama, téngalo por seguro que Él está dispuesto a darle descanso a las almas que atienden su llamado. Su llamado no es en vano. Él no llama en vano. Se trata de la invitación del Todopoderoso que puede traer, claro, descanso físico como emocional, pero el Señor aliviará las cargas mayores, las cargas que son más pesadas, las que son del orden espiritual. Esas cargas que trascienden a las circunstancias temporales. ¿Usted no se ha dado cuenta que seguramente tiene una carga física, una enfermedad, una situación económica o algo, y el Señor se la resuelve, pero aún hay pesadez en su corazón? Porque puede que haya pecado, un asunto mayor. Y aunque se le haya solucionado su situación física, la carga de su corazón pesa, y pesa mucho, y causa más dolor, aunque usted tuviera todas las riquezas de este mundo. Así es que no olvide, o más bien, no desatienda el llamado que el Señor le hace por medio de su palabra. En segundo lugar, hermanos, vamos a encontrar en los versículos 32 y 33 la empatía del Señor por las aflicciones de los hombres. ¿Cómo? Dios teniendo empatía por criaturas pecadoras. Miren lo que dice el versículo 32 y 33. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. A resaltar, María atiende el llamado del Señor, lo atiende, responde positivamente, pero ella no va sola, no va sola. Los judíos que estaban en casa con ella van detrás de ella. Ahora yo pregunto, ellos, estos judíos, ¿serían sensibles al encontrarse con el Señor o serían de aquellos que desaprobaban a Jesús? Hasta esta altura no lo sabemos, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que aún así las distinciones estaban divididas. Lo que sí nos deja saber los versículos 32 y 33 es que la reunión privada no se pudo dar. No se pudo dar. Mire, María, al igual que Marta, al ver a Jesús, usa las mismas palabras, si usted se da cuenta. Mire, en el versículo 21 tenemos las palabras de Marta al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y en el verso 32, ¿qué dice María? Al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Utilizan exactamente las mismas palabras, ¿verdad?
Pero hemos de encontrar que hay una diferencia entre Marta y María. ¿Cuál? Hay una diferencia entre estas dos hermanas, o más bien entre estas dos escenas. Y es que María lo primero que hace es postrarse a los pies del Señor. Marta no lo hizo, María sí lo hizo. Y recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando acerca de algunas diferencias que había entre Marta y María. Fíjense que aquí María cayó derrumbada delante de Jesús. Y esto no es de extrañar de su carácter. ¿Por qué? Porque recordemos esa otra escena anterior, cuando el Señor es invitado a la casa y llega el Señor a la casa de estos hermanos. Vemos cómo María, al recibir la visita del Señor Jesucristo, también se postró a sus pies, ¿verdad? Ella se postró a sus pies para escuchar la palabra de Cristo, mientras que su hermana, atafagada y muy dinámica, se fue a la cocina a hacer todos los preparativos. María, como les decía la otra vez, es más contemplativa, Parece ser más sensible que Marta, pero esta vez cae a tierra envuelta en su propia frustración. Completamente frustrada, cae a los pies del Señor. Si hubieses estado aquí, Señor, mi hermano no hubiese muerto. Marta parecía quizás ser un poco más determinante, de carácter más recio, pero sea lo uno o lo otro, las dos fueron al encuentro del Señor. La larga espera, amados hermanos, en la cual María vio a su hermano cómo se desvanecía en su enfermedad. Y seguramente quizás al ver a su hermano postrado en cama, sufriendo de dolor, seguramente María también meditaba en las palabras que le llevó el mensajero de parte de Jesús. Esta enfermedad no es para muerte. Y había una lucha en su corazón, viendo agonizar a Lázaro, y las palabras del Señor retumbando en su cabeza: esta enfermedad no es para muerte. Señor, no entiendo tu voluntad. Pero esa espera había terminado cuando ella tiene la oportunidad de arrojarse a los pies del Señor, diciéndole en humildad: si hubieses estado aquí. Se trata, hermanos, de una escena de profundo dolor, donde las esperanzas estaban completamente rotas y no quedaba más que lamentarse y gemir. No había más opción para esta mujer. Y podemos decir con seguridad que María también tenía fe, como Marta, una fe agonizante. Pero aún había fe, una fe que le permitió sacar fuerzas para correr ante el Señor. Y lamentablemente, hermanos, hemos de decir que así somos nosotros, que con una fe desnutrida, muchas veces, pero aún una fe que está en las manos de Dios, nos permite llegar, así sea, a rastras delante de nuestro bendito Salvador. Pero eso sí, no con un ruego, no con una petición, porque la fe es tan débil que no nos alcanza ni para eso. Pero ese pábilo humeante nos permite abrir nuestro corazón con gemidos propios del dolor, que son producto de nuestras aflicciones. Ay, Señor, ay de mí, si hubieses estado aquí, si hubieses atendido antes a mi clamor, las cosas serían distintas. Y vuelvo a recordar a Elías. ¿Por qué Elías? Bueno, el poderoso Elías, que había matado a 450 profetas de Baal por la espada, ahora estaba dominado por el miedo que le produjo las amenazas de Jezabel. Jezabel sentenció su muerte. Te aseguro que correrás la misma suerte que mis profetas. Elías se escondió en ese primer momento. Mire dónde se esconde Elías. Cuando uno está en peligro, ¿usted a dónde correría? ¿Dónde se escondería?
Bueno, piénselo allí. Elías se escondió, conforme a la escritura, debajo de un enebro. ¿Qué es un enebro? Un arbusto pequeño que crece en ese desolado desierto. Ahora yo pregunto, ¿qué pudiera ser un arbusto como fortaleza? ¿Qué pudiera ser? ¿De qué lo pudiera defender? De nada. Hermanos, en su compleja situación de la que estaba Elías, le hizo decaer su semblante. Elías no tuvo otras palabras para Dios que estas. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Tome la cita y yo lo leo. Primero de Reyes 19, versículo 10. Mire las palabras, escuche las palabras de Elías. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hermanos, estas eran las palabras de Elías delante de Dios. ¿Había alguna petición allí? Ninguna. Su fe no le alcanzó ni siquiera, Señor, te pido que guardes mi vida. No, solo había queja, solo había murmuración, porque su semblante había decaído. Así son nuestras oraciones, hermanos, cuando somos abatidos por las circunstancias difíciles. Solo podemos ver lo mal en lo que estamos. Solo podemos ver lo malo que nos ha sucedido, que ni siquiera podemos decir lo que dijo el apóstol Pedro cuando él se hundía en las aguas, que él alcanzó a abrir su boca y decir, Señor, sálvame. Elías no dijo esto. Marta no dijo eso. María tampoco. Solo vieron su desdicha, solo quejas y pesares. Eso es lo que nosotros traemos delante de nuestro Dios cuando nuestra fe está apocada. Y aún así, ¿qué hace el Señor? Nos recibe. ¿Y sabe por qué? Pues es Él quien llama. Por eso es que nos recibe, porque Él nos llama. Miremos con detalle, hermanos, la respuesta de nuestro Señor al lamento de María en Juan 11:33. Dice el verso 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Hermanos, miren muy bien lo que nos está diciendo este verso. María llora y los judíos que la acompañaban para consolarla también lloraban. Pero entienda bien esto, ese lloro iba más allá de unas sutiles lágrimas. Esa palabra griega que se utiliza aquí para describir el lloro de María y el lloro de los judíos tiene implícito que se trataba de un llanto que era expresado con gritos y con gemidos desbordados. Y esto es muy propio, yo creo que es una escena muy propia cuando las emociones se exceden, ¿verdad? Y no hay control alguno sobre ellas. Piense, el dolor por la muerte de un ser querido puede llevar a una explosión casi incontrolable de las emociones. ¿No ha visto esas escenas quizás de cómo algunos familiares se arrojan al féretro y gritan y lloran y se quejan? De eso se trata esta palabra que describe el llanto de María y el llanto de los judíos. Ahora, fíjense cómo el Evangelio de Mateo, cuando narra la muerte de los niños menores de 2 años por mano de Herodes, el evangelista menciona las palabras que se encuentran en el libro de Jeremías para describir esa escena.
¿Qué dice Mateo? Dice, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto lo leo de Mateo 2:18. Y es una descripción muy clara de ese lloro que estaba teniendo María y los judíos. Era un lamento, era un gemido, era un gritar, grande lamentación. Y hermanos, piensen esto. Escenas como estas son desgarradoras, ¿verdad? La matanza de los niños, algo desgarrador. Pero son de esas escenas que no quedaron en la historia como cosa pasada, sino que la historia aún sigue registrando cada tragedia que nosotros podemos observar causadas por las guerras y por la maldad desbordada de los hombres. Uno abre la prensa, las noticias, etcétera, y vemos cómo los débiles mueren de maneras terribles, que incluso nos hacen llorar detrás de la pantalla, sin estar allá. Nos producen lágrimas a nosotros. Pero ¿qué hay de aquellos que lo están experimentando en su propia carne? ¿Qué hay de ese dolor? Muy seguramente, hermanos, cuando nosotros lloramos detrás de la pantalla es por causa de esas expresiones de dolor de los que quedaron vivos de esa tragedia. Y cito como ejemplo algo que observé en esta semana, leyendo acerca de ese conflicto allá en Medio Oriente. Mientras que allá en Medio Oriente hay dos fuerzas que se muestran los dientes, en medio quedó una imagen de un pequeño niño, no mayor de 5 años, que fue rescatado de las ráfagas y de los bombardeos, solo. Su familia había sido brutalmente asesinada. Pero mostraban la imagen de ese niño y tenía los ojos tan grandes y tan abiertos, como si ese niño con esos ojos lo hubiese visto todo el horror del hombre. Y aquel que lo atendía le preguntó, ¿estás bien? Inmediatamente esos ojos de ese niño se agolparon de lágrimas y su quijada casi desencajada no dejaba más que producir gemidos desconsolados por su miseria. Por su miseria. Y es ahí, hermanos, cuando ese ser humano que lo atendía, tan pecador como cualquiera, no pudo resistir a abrazar a esa pequeña criatura que en su pequeño cuerpo, en su pequeña mente y en su pequeño corazón resistió lo peor que puede salir de la humanidad cuando está en una guerra. Pero volvamos al texto. Más que un hombre, estaba delante de María. Era más que un hombre. Y ante su profundo desconsuelo y dolor y tragedia que podía cargar María, el Dios y hombre, dice la Escritura, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se conmovió. Y es aquí, hermanos, donde el hombre debe temblar. Porque el Señor sí ha puesto su mirada sobre nosotros. Él ve nuestro dolor. Pero aquí tenemos una dificultad. ¿Por qué? Porque esa palabra, estremecer, esa palabra griega es utilizada en muchas partes del Nuevo Testamento y tiene que ver con estar indignado o sentir algún tipo de desagrado. Así es que uno dice, se estremeció en espíritu, se sintió indignado el Señor. Pero ¿cómo es esto? ¿Qué le causó desagrado al Señor? O más bien, ¿contra quién estaba ese desagrado? Hermanos, no es contra María, no es ni siquiera contra los judíos que honestamente lloraron la muerte de Lázaro. Más bien, si hemos de considerar que el Señor se desagradó en espíritu,
hemos de entender que su desagrado está con la misma muerte. ¿Por qué la muerte? Porque la muerte es la odiosa consecuencia, producto del pecado del hombre, que ahora les trae dolor de una manera descarnada y sin ningún tipo de benevolencia. ¿Acaso el Señor Jesucristo no dejó su gloria que tenía a la diestra del Padre para destruir el reino de la muerte? Para quitar el suplicio, el dolor que la muerte ejercía sobre su pueblo elegido. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Es decir, lo que está ocurriendo en esta escena, lo que está ocurriendo en Jesús, es una verdadera actitud de ponerse en el lugar de los afligidos, donde Él experimenta ese mismo dolor que hace apretar los dientes. Esto nos demuestra, amados hermanos, que el Señor verdaderamente se compadece por los seres humanos, con tal que se estremeció al ver el dolor de los que estaban delante suyo y más aún de aquellos que Él amaba. Pero a diferencia de los otros, que no cesaban de mostrar su dolor, que gritaban, que se lamentaban, el Señor, dice la Escritura, que se estremeció en espíritu. Es decir, que el Señor con ello estaba mostrándonos el control sobre las emociones. Pero aún así el Señor se conmovió. Es decir, su espíritu fue afligido, pero gobernó muy bien sus emociones. No cabe la menor duda, amados hermanos, que el Señor verdaderamente se conmueve por la aflicción de los hombres. No lo dude nunca, nunca. El Señor se duele. Y no solamente desde la perspectiva de la omnisciencia de Dios, que lo conoce todo, sino que esta escena nos deja saber que el Señor verdaderamente se conmueve de nuestro dolor porque Él verdaderamente experimentó ese dolor siendo un hombre. Dios, al hacerse hombre, vino a tender la mano de los sufrientes. Hermanos, nosotros no tenemos, si se da cuenta, a un mediador que sea ajeno a nuestras experiencias, como aquel que lo ve desde la distancia. No, cuando nosotros oramos en nombre de Jesús, podemos hacerlo con la confianza de que Él comprende nuestra fragilidad. Él la entiende muy bien, pues Él estuvo en medio de nosotros. Él vio al ser humano llorar, Él vio al ser humano alegrarse, Él vio al ser humano pecar, pero también lo vio glorificar al Padre. Así es que esta hermosa escena nos deja saber que Jesucristo es el único digno de sabernos representar delante de Dios y del Padre. Él es el único que es Dios y hombre. Ahora, Dios no reprochó el dolor de María. No le dijo, cálmate, ¿qué está pasando? Contrólate, deja de gritar, respira. No, el Señor no reprochó el dolor de María y tampoco lo hará de nuestras penas. Y aunque no podamos ver lo que pasa en el corazón de Cristo, este pasaje nos deja saber que el Señor tiene un corazón tierno, un corazón que se conmueve cuando sufrimos. Y esto ha de ser de gran aliento para nosotros, pues experimentaremos, hermanos, la esperanza que tuvo Agar. ¿Se acuerda de Agar? La sierva de Sara, mujer de Abraham. Cuando nosotros entendamos que Dios ve nuestra aflicción, vamos a experimentar la esperanza que tuvo Agar cuando sufrió el menosprecio de Sara. ¿Se acuerdan de esa escena? Esta mujer, Agar, cuando era menospreciada por
por Sara, esta mujer no vio más que desgracia para su vida y decidió huir. Decidió huir. Pero el Señor vio su dolor y apareció a ella y la consoló. La consoló con la promesa de una gran descendencia por medio de Ismael, su hijo. Y es entonces que Agar hace una de tantas declaraciones que hay en la Biblia que retrata el hermoso carácter de Dios. Y es allí donde Agar dice: tú eres Dios que ve. ¿Podemos decir eso de nuestro Señor? Tú ves mi aflicción, tú ves mis tristezas, tú ves mis alegrías. Tú eres Dios que ve. Hermanos, esa esperanza tenemos nosotros en medio del dolor. Y es que Jesucristo es el Dios que nos ve. Nos ve. Este es un claro ejemplo, amados hermanos, de la compasión de Cristo, donde Él se conmueve profundamente al ver el dolor de los que ha amado desde la eternidad. No se sienta solo, no está solo. Cristo ve el dolor y se aflige. Pero esto cobra un cuadro mayor, y es que Jesucristo lloró. Versos 34 al 37. Y dijo el Señor: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Hermanos, esa aparente reunión privada que nunca tuvo lugar, mientras que a Marta el Señor le habló sobre la realidad de la resurrección privadamente. Le habló de que la resurrección se encarnaba en Él mismo, en la persona de Jesucristo, que Él es la resurrección y la vida, que en Él se encarnaba esa verdad. Para María y los judíos que la acompañaban, no les correspondió una declaración semejante, sino les correspondió una pregunta. Para ellos hubo solamente una pregunta: ¿dónde le pusisteis? Hermano, yo creo que se trata de una pregunta extraña, ¿verdad? Una pregunta extraña en los dos sentidos. Una pregunta extraña de considerar qué tiene esto de consuelo. No esperábamos palabras de consuelo de parte del Señor. Ahora, por otra parte, es una pregunta extraña para quien lo sabe todo, ¿o no es así? Esta pregunta, hermanos, resaltaba una vez más la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ya sabía dónde estaba Lázaro sepultado. Todos los detalles de la obra poderosa que Él iba a hacer los conocía perfectamente. Pero Él decide conceder a estos afligidos una virtud que es propia de la consolación, y es acercarse como ser humano a su dolor. Él apela a su lado más humano para mezclarse con el dolor de ellos. ¿Dónde le pusisteis? Quiero ir. Pero esta escena, hermanos, toma un profundo aroma de humanidad y claramente de compasión cuando Juan nos presenta la imagen de Cristo que encontramos en el versículo 35. Jesús lloró. Hermanos, esta es la tercera vez que nosotros encontramos la acción de llorar. María lloró, los judíos lloraron, y ahora Jesús es el que llora. Pero hemos de saber, hermanos, que el llanto del Señor es diferente. Incluso la misma palabra griega es otra.
es otra. Mientras que María y los judíos se lamentaban en voz alta, la palabra que aquí usa Juan es para describir el llanto del Señor, tiene que ver es con derramar lágrimas calladamente. Calladamente. Mientras ve la tragedia de María postrada a sus pies, llorando, los judíos llorando, el Señor pregunta: ¿dónde le pusisteis? Y por su rostro se desprendían lágrimas que recorrían su cara. Hermanos, recordemos que el Señor fue agitado en su interior, ¿cierto? Pero su humanidad no pudo retener las lágrimas en sus ojos. La tristeza que experimentó no pudo ser disimulada, pero sí controlada, sí controlada. Aquel que con poder convirtió el agua en vino, que sanó a la distancia al hijo de aquel oficial, este mismo Jesús que caminó por encima del agua, después de haber multiplicado los panes y los peces, y que le dio movilidad a las piernas entumidas de un paralítico, y que le dio la vista a un ciego de nacimiento, y todo eso lo hizo con poder y autoridad. Pero ahora sus ojos no pueden retener las lágrimas de tanto dolor que estaba experimentando. No pudo. ¿Esto qué demuestra, hermanos? Demuestra el cuánto amor tiene Dios por sus criaturas. Y hago esta aclaración que la hizo un comentarista. Es necesario entender que Dios no llora. Dios no llora, pero no es menos verdad que quien lloraba es Dios. Hermanos, las lágrimas del Señor no son de impotencia, sino de tristeza. Tristeza que muestra su corazón tierno, el corazón de un amigo que ama profundamente. De este talante es nuestro Salvador, hermanos, de este talante. Que a pesar de nuestra miseria por causa del pecado, en lugar de mirarnos con desprecio, y si así lo hiciera, sería perfectamente justo, pero Él decidió amarnos de tal manera que vino a este mundo a entregar su vida a favor nuestro, por amor. Hermanos, no son lágrimas de un Salvador que no puede hacer nada por quien ama. Y este capítulo nos ha de mostrar cómo después de haber manifestado compasión, también ha de manifestar el poder que ha de revelar el favor para con los que Él ama. Hermanos, es consuelo para nosotros las promesas que encontramos en la Escritura, que quizás aún sin ser cumplidas, son promesas que el Señor sí o sí las hará. Nos sacará de esta miseria en la cual nos encontramos, la miseria de nuestro pecado, la miseria de seguir pensando, hablando, actuando de la manera incorrecta. El Señor nos salvará, lo hará porque lo ha prometido. Él glorificará nuestra alma, glorificará nuestro cuerpo para que no pequemos más. Ahora bien, los hombres que allí vieron llorar a Jesús divagaron en interpretar tan sentida escena. Unos fueron lo suficientemente emocionales como para decir: mirad cómo le amaba, ¿cierto? Pero hubo quienes fueron más allá y tuvieron por menos esas lágrimas del Señor, pues para ellos la llegada del Señor a Betania fue muy tarde, cuando ya no se podía hacer nada. Incluso ellos pusieron en duda lo que el Señor había hecho pocas semanas antes en Jerusalén. Por eso es que dicen: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Es decir, si no pudo con Lázaro, ¿hemos de creer lo del ciego? Hermanos, cuánta desconsideración había en estos que interpretaron que las lágrimas que derramó el Señor eran de completa incapacidad. ¿Qué podemos concluir de este texto, amados hermanos?
Yo creo que pudiéramos abrirlo es con una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros experimentar el consuelo de Cristo en nuestras propias circunstancias de dolor? ¿Cómo podemos experimentarlo? ¿Podremos ser consolados si escapamos de su presencia? Hermanos, el Señor está llamando para que nos postremos a sus pies y escuchemos a su palabra. Pero mal hacemos cuando en medio del dolor huimos de la presencia del Señor. No oramos, no buscamos en la Escritura. No queremos tener comunión con Él, sino nuestro semblante decae una y otra vez, menospreciándonos incluso nosotros mismos, diciendo que no hay nada más que hacer, no hay esperanza. El Señor está llamando, pero nosotros somos los que no atendemos al llamado. Debemos venir y postrarnos delante de Él. Mire, cierro con esto. La Biblia nos ha dejado un registro de muchas personas, muchos nombres que enfrentaron tribulaciones y que encontraron el consuelo que únicamente viene de Dios. David, Job, Ana, Elías, que lo leíamos hoy, Pablo, todos ellos vivieron aflicciones y nosotros también vivimos aflicciones y debiéramos aprender de ellos. Piensa en David. Él enfrentó numerosas dificultades a lo largo de su vida. Por ellas pasó la persecución acérrima y descarnada del rey David, del rey Saúl. Lo quería matar, ¿verdad? Pero esto trascendió incluso las puertas de su hogar. Su hijo Absalón se rebeló contra él y también quería su muerte. Ahora, no podemos quitar de la mira el corazón pecador de David, sus propios fracasos personales. Todo esto trajo dolor a su corazón. Pero este David pudo decir en el Salmo 34, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo no sé si a usted lo están buscando para matarlo, aún en medio de su casa. Yo no sé si la suma de sus pecados podrán ser tan como los fueron los del rey David. Pero aún así, Dios vio y oyó el clamor de su siervo y lo libró de todos sus temores. Piensa en el sufrimiento de Job. Pierde la salud, pierde los bienes, pierde sus hijos y queda con una esposa rencillosa. Y a pesar de ese intenso sufrimiento, Job buscó consuelo en Dios y levanta su plegaria al Señor y dice la Escritura: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, debiéramos aprender que en medio del dolor nuestra respuesta es adorar. Adorar. ¿Cuál pena, cuál dolor le puede cauterizar a usted la posibilidad de venir un domingo a adorar a su Dios? ¿Cuál dolor? Mídase con Job. ¿Cuál dolor, cuál tristeza, cuál sufrimiento, cuál pérdida ha tenido usted como para que usted diga: no tengo ganas hoy de ir a la iglesia, no tengo fuerzas para orar, no tengo la manera de poder buscar consuelo en la Escritura? Ana, ¿se acuerdan de Ana? Ana era estéril. No solamente era estéril, sino que también sufría burlas constantes de Penina, la otra esposa del Cana, ¿verdad? Qué dolor en el corazón de esta mujer. ¿Pero qué hizo Ana? Cosa que debemos aprender. Ella buscó consuelo en Dios a través de la oración.
Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice la Escritura: ella con amargura en el alma oró a Jehová. ¿Y qué dijo Jehová? ¿Te condeno por tu amargura? Dice aquí la Escritura: y lloró abundantemente delante del Señor. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y el Señor respondió, le dio hijo, un varón muy prominente en la Escritura, Samuel. Así es que sepa esto, hermanos, sepa esto. Sin Cristo no hay consuelo. Sin Cristo no hay descanso. Sin Cristo usted seguirá cargando con todo su dolor. Podrá gritar, desesperarse, correr, y a donde usted huya, su dolor, su desesperanza le alcanzará. Atienda el llamado que hace Jesucristo. Venga a Él y descargue su alma, porque más allá de los dolores físicos, emocionales que podamos vivir en este ambiente, las cargas del alma son mayores, que nos pueden llevar al infierno eterno. Venga a Cristo y descanse en Él. Y Él lo prometió, dará descanso a todos aquellos que vienen humillados y creen que Él es el Hijo de Dios. Vamos a orar, amados hermanos.